Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de divulgación. Hoy tengo el placer de presentaros a un crack de la psicología. Él es catedrático, es investigador de procesos adictivos y sin más dilación os presento a José César Perales. Muy buenas, José César, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Perfecto. Encantado de estar aquí hablando de este tema contigo y con la gente que nos escucha. Este vídeo lo vamos a hacer un poco más divulgativo, aprovechando y más eh, teórico para profesionales, aprovechando que es un crack, José César, de forma que sirva para esclarecer ciertos términos o ver su punto de vista y que pueda arrojar luz en algunos debates que no están del todo delimitados y no han llegado a tocar tierra del todo o hay mucha desinformación en tanto y cuanto hay mucho alarmismo mediático. Pero bueno, para empezar, pim pam pum, bocadillo de atún. ¿Qué es adicción para José César en pocas palabras? Bueno, esto como todo está abierto a discusión. Entonces, yo lo que puedo hacer es dar mi postura al Ujú. respecto, ¿vale? Algo en lo que estaríamos de acuerdo la mayoría de la gente que trabajamos en esto es que una conducta adictiva es una conducta que de alguna forma escapa a tu control. Es una conducta que inicialmente ha sido conducta instrumental, recompensada, dirigida a la consecución de algún tipo Ujú. de meta y que poco a poco va escapando a nuestro control hasta el punto de que llega un momento en que nos sentimos impelidos a hacerla, a pesar de que ya sabemos de que no nos resulta beneficiosa en algún sentido. Si en el momento en que se rompe esa relación entre la motivación que sentimos por hacer algo y los beneficios que obtenemos de ese algo, podemos empezar a hablar de conducta adictiva. ¿Cómo se llega a ese punto? Es donde probablemente empezarían las disensiones entre distintas personas que trabajan en este tema. Ujú. Claro, ¿cuál sería la diferencia entre un obsesivo compulsivo y un adicto? ¿O qué diferencias hay entre la conducta compulsiva y la conducta adictiva? Sobre todo en el proceso de adquisición de esas dos Ujú. conductas, es decir, los procesos de aprendizaje que conducen a una y a la otra. La conducta adictiva fundamentalmente es una conducta inicialmente recompensada, es decir, una conducta dirigida a una meta que normalmente es una meta apetitiva en algún sentido, es decir, yo consumo una droga para pasarlo bien o yo consumo una droga para obtener cierto reconocimiento de mi grupo de pares. Y poco a poco ese valor apetitivo se va perdiendo y Ujú. la conducta poco a poco va estando cada vez más dirigida o disparada por las circunstancias ambientales que se han asociado a esa conducta, hasta el punto de que yo acabo teniendo eh, la sensación de que me siento obligado a hacer eso o de que tengo la necesidad de hacer esa conducta, pero realmente soy consciente me doy cuenta de que ya esa conducta no me lleva a los beneficios que inicialmente me producía. Ujú. Hay una pregunta que te quiero hacer a raíz de tu último artículo, que es la primera vez que lo he leído, seguramente por falta de haber leído más artículos al respecto, pero tuve la suerte de hacer las prácticas en Proyecto Hombre en una comunidad Ujú, terapéutica y una de las cosas que se tenía mucho cuidado era con el hablar de los objetos adictivos, pues sea el alcohol, la cocaína o las drogas que ujú. abusaran los adictos. Y en tu artículo hablas de exposición al estímulo con control de la impulsividad. Cuando eso para mí, llevarlo a la comunidad terapéutica a la que estaba, es inviable. Y la pregunta es, ¿en qué momentos es viable la exposición al estímulo con control de la impulsividad o simplemente lo que creas oportuno desarrollar respecto a este ejemplo que te he puesto a la comunidad terapéutica? Ujú. Pues adelante. Entiendo que te refieres a la exposición de las claves que disparan el deseo de consumir, ¿no? Es decir, no sé si te he entendido bien, pero Uh si te he -huh. entendido bien a lo que te refieres es que si en un momento dado sabemos que determinados estímulos del ambiente disparan el deseo de consumir y por tanto te ponen en riesgo de volver a recaer en la conducta adictiva, Uh -huh. una forma de prevenir esa conducta adictiva es intentar eliminar esos estímulos de tu entorno, ¿vale? Es Uh decir, -huh. esa es una posibilidad, desde luego, esa es una posibilidad
que sobre todo es necesaria en las primeras fases de la recuperación, Así es. cuando la persona todavía no dispone de las herramientas y de las habilidades para enfrentarse a esos estímulos. Pero en gran medida el superar ese craving, superar esa respuesta o ese deseo impulsivo de consumir, y si queremos hacerlo realmente desde la base, supone, como en otros trastornos, supone exponer a la persona a esos estímulos para conseguir que se extingan, es decir, para conseguir que pierdan esa capacidad de disparar el deseo intenso de consumir. Evidentemente, ese es un proceso que conlleva riesgos importantes, porque conlleva un riesgo importante de recaída, hasta el punto de que si se hace de determinada manera o se hace con insuficiente control o se hace en situaciones de particular riesgo, a lo que conduce a una recaída. ¿Vale? Por tanto, lo que se intenta decir en ese artículo es que ese proceso de exposición al estímulo que dispara el riesgo de consumir tiene que hacerse de forma muy controlada. Si se opta por esa opción terapéutica, tiene que hacerse de forma muy controlada, tiene que hacerse de forma progresiva y siempre en condiciones de seguridad, ¿vale? Pero sí entendemos que en algunos casos, al menos, la exposición a ese estímulo tiene que ser una parte importante del proceso terapéutico. Si no de las primeras etapas, sí cuando el proceso terapéutico está más avanzado. Te lo pregunto por mi experiencia personal porque ese razonamiento no lo había visto. O sea, y me parece muy, muy viable que a juicio clínico una persona que se estipule que dicha exposición puede ser viable porque tiene las estrategias internas suficientes para afrontar esa situación y trabajar sobre ella, pues me parece totalmente válida, pero claro, o sea, cuando lo leí, digo, hostia, en el campo de la edición y lo llevé a, pues, a las personas y a la experiencia que yo tuve en la comunidad terapéutica, digo, bueno, o sea, si esto es casi un tabú hablar de cualquier droga y demás, pero sí que estoy muy de acuerdo que en personas que puedan afrontarlo es muy viable. Es importante distinguir entre exposición al estímulo y exposición al propio agente adictivo. Es decir, no estamos diciendo que una persona... Te quería llevar ahora mismo ahí. Claro, es decir, una persona que ha sido adicta a una determinada sustancia, lo que estamos diciendo es no decir, vamos, le vamos a permitir que consuma, pero poquito, ¿no? Es decir, evidentemente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se responda a ciertas claves ambientales que incrementen el riesgo de volver a consumir. Por ejemplo, frecuentar determinados ambientes, relacionarse con determinadas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante porque, sobre todo para algunas adicciones, por ejemplo, la adicción que a mí más tiempo me ocupa, que es la adicción al juego de azar, eliminar completamente la exposición a las situaciones de riesgo es imposible. Porque el juego está en todos sitios, la publicidad sobre el juego está en todos sitios y las oportunidades de jugar están en todos sitios, en tanto simplemente que, por ejemplo, lleves un móvil encima. Entonces, ¿realmente es viable eliminar completamente del ambiente de una persona las claves que incrementan el riesgo de volver a jugar? En el caso del juego es prácticamente imposible. Entonces hay que reintroducir a esa persona en un ambiente normalizado de forma progresiva. En un ambiente normalizado, por definición, esas claves van a estar presentes. Por tanto, lo que hay que enseñar a la persona son las habilidades necesarias para gestionar las emociones y las reacciones que esas claves de forma automática le van a producir. Qué guay. Aparte, es que claro, se ve mucho más nítido en el ejemplo pues, del juego de azar, ludopatía, etcétera, que tiene eso, una accesibilidad, el estímulo total y insuperable. Y extrapolándolo un poco, nos sirve muy bien esto para irnos al tema de los videojuegos, de la temática de nuestro canal y demás. Vamos a empezar por esta pregunta. El trastorno por videojuegos, el gaming disorder, la última publicación de la OMS. ¿Gaming disorder, trastorno por videojuegos, es adicción? Desde mi punto de vista, no. O sea, yo ahí personalmente daría una respuesta bastante tajante, pero es una cuestión abierta. Es decir, que hay gente que la misma clasificación de enfermedades de la OMS clasifica el gaming disorder como un trastorno adictivo, y yo creo que ha sido un error. Es decir, porque es cierto, por una parte, yo creo que aquí hay que señalar dos cuestiones. Es cierto que el abuso de los videojuegos, el uso excesivo de los videojuegos, puede ser un problema o la parte de un problema para determinadas personas, y ese problema puede generar un distrés, un sufrimiento y una serie de inconvenientes muy importantes en tu vida.
O sea, que sea una condición que requiere atención clínica, yo creo que eso nadie lo duda. Y otra cosa es que sea un trastorno adictivo, ¿vale? Para que sea un trastorno adictivo tendría que compartir las mismas causas y los mismos mecanismos etiológicos que tienen otros trastornos adictivos. Y nuestra postura al respecto es que no hay evidencia suficiente, lo cual no quiere decir que no la pueda haber en un momento. Es decir, el estado de la literatura actual nos dice que no hay evidencia suficiente para determinar que el trastorno por uso de videojuegos sea un trastorno adictivo. Pero insisto, esto es nuestra posición teórica y personal como autores en la materia, lo cual no quiere decir que no haya otras personas que te puedan decir lo contrario. Bueno, y que se agradece mucho que tengas esta posición abierta que dices en tus mismas palabras, pues que eso, que es tu posición y que todavía está sometida a debate. Y tirando por un camino que viene por el lado muy fuerte, firmaste un artículo con Billy S. del Fabro L. King a favor del diagnóstico del gaming disorder y en contra de la posición de la industria del videojuego, argumentando súper bien. Pondré este artículo, pondré un pantallazo aquí en el vídeo cuando salga. Uy, no me estoy enfocando a mí. Vale, para grabarme y demás. Y, y nada, te quiero preguntar ¿tú qué le recomendarías a la industria del videojuego que hiciera respecto a la hora de dar el mensaje sobre la salud de los videojugadores? He lanzado ahí varias cosas. Sí, no, pero entiendo perfectamente la pregunta. Es decir, es relativamente fácil atarse a lo que yo acabo de decir. El trastorno por videojuegos no es un trastorno adictivo, pero decir, bueno, pues entonces tenemos carta blanca para diseñar los juegos y para comercializarlos como queramos, Ahí ¿vale? está, ahí está. Entonces, yo creo que se puede adoptar una postura intermedia, que es la postura de esta carta a la revista Addiction a la que te refieres, en la cual dice, bueno, por una parte podemos reconocer que esa cuestión de si es o no un trastorno adictivo está todavía abierta, pero por otra parte tenemos que entender que la industria del videojuego también tiene una responsabilidad en diseñar productos que sean los más seguros posibles. Es decir, lo que sí sabemos es que el uso de videojuegos excesivo puede llegar a ser un problema para ciertas personas particularmente vulnerables. Entonces, ¿cuál sería la filosofía? En general es no aprovecharse de esa vulnerabilidad, ¿vale? Así es. En el caso de las redes sociales, de los videojuegos y de otras industrias similares, hay una situación que en economía se llama asimetría informacional. Esa asimetría informacional quiere decir que digamos, una parte sabe mucho más de la otra. Es decir, yo sé como usuario de redes sociales o videojuegos, sé mucho menos de lo que la red social o la industria del videojuego puede saber sobre mí por mi propia conducta, porque toda mi conducta queda registrada, ¿no? Es una situación que se llama de asimetría informacional. Entonces, si yo hago una analítica del comportamiento del jugador, el comportamiento del usuario, y soy capaz de detectar que determinadas características de ese comportamiento indican vulnerabilidad, yo puedo aprovecharme de esa vulnerabilidad porque yo tengo esa información, ¿vale? Entonces yo puedo, por ejemplo, en el caso del juego de azar es muy claro, ¿no? Es decir, ¿qué características yo puedo explotar si yo detecto que tengo una persona que es particularmente vulnerable al juego de azar? En el caso de los videojuegos hay mucha menos investigación al respecto, porque el acceso a las analíticas conductuales de juego está muy restringido. Sí, porque ¿Vale? Entonces, las analíticas del comportamiento del jugador están a disposición de los desarrolladores, pero no están a disposición de los investigadores que pudiéramos hacer un uso de esa información pues para intentar entender qué características del comportamiento del usuario de videojuegos pueden estar asociados a vulnerabilidad. Claro, a la industria esto le interesa explotarlo desde un punto de vista meramente comercial. Es decir, si yo puedo aprovechar esa información de alguna forma para hacer que mi producto sea más rentable, pues lo voy a hacer. Y no me estoy planteando ahora mismo hasta qué punto eso es ético, no ético, porque tampoco realmente tenemos unos criterios claros sobre qué es o lo que no es un indicador de vulnerabilidad en el propio comportamiento del jugador, ¿vale? Pero está claro que ahí deberíamos desarrollar unas pautas de seguridad y que deberíamos poder tener acceso a esa información para poder trabajar juntos en esa dirección. Ajá. Sí, bueno, y es que aquí es que se juntan mogollón de cosas y se pueden hablar de mil cosas, porque la pregunta típica, ¿cuánto tiempo de juego es el adecuado? Es que depende, y te vamos a fundamentar Totalmente. que es que depende, hay que contextualizar
y contextualizar 1000 veces. mm, La industria del videojuego, claro, habla en favor de los videojuegos. Obviamente no todos los videojuegos son nocivos, o es obvio que hay videojuegos que tienen una tendencia clara a generar más tendencias positivas y otros a más tendencias negativas. mm, Claro, cuando saca la publicación el Gaming Disorder, la OMS, toda la industria del videojuego, pues por estrategia de marketing cortoplacista, responde con artículos en mogollón de sitios de internet. Yo, de hecho, mm, cuando fui a hacer el vídeo del Gaming Disorder, fui a hacerlo con la intención de criticar a la OMS. Pero luego me metí en los mm, papers de la OMS y demás, y digo, hostia, si es que la prevalencia que me está dando y los argumentos que me está dando, ni me parece mucho, ni me parece poco, me parece algo súper prudente. Que la OMS mm, tendrá sus luces y mm, sus sombras, pero en este caso creo que lo mm, ha hecho súper bien, ¿vale? Y aparte sirve como pues ese contrapunto a esa carta blanca, que no mm, todo vale, y tampoco esa adicción. ¿Qué pasa? Que también el alarmismo mediático es un problema, y un problema señalado también por los mismos profesionales científicos de la OMS. Que mm, claro, el titular fácil es poner adicción, y en ningún momento se habla de adicción en el paper del Gaming Disorder. Y de hecho hay varios artículos de la OMS diciendo que adicción es un término que se ha utilizado de diferentes maneras y que mm, debería de dejar de utilizarse por otros términos más específicos en el tiempo. mm, mm. No sé si te he lanzado ahí mucho otra vez, lo que Sí, quieras no, no, recoger. no. Pero sí, recojo la idea esta. Es decir, yo, de hecho, conozco a algunas de las personas que han estado en el grupo de la OMS trabajando en la Ujú, definición del gaming disorder y en la decisión de finalmente incluirlo, que ha supuesto mucho debate. Es decir, realmente la OMS no es ni muchísimo menos una organización monolítica, sino que aquí se hacen grupos de trabajo, grupos de discusión, y en ujú, esos grupos de discusión hay gente con perspectivas muy distintas, y aquí, sobre todo, en el caso del gaming disorder, había una diferencia bastante notable entre los autores que venían de países asiáticos ujú, y autores que venían de Estados Unidos y países europeos, ¿no? Porque eh, como problema social, el abuso de los videojuegos aparentemente está mucho más extendido en países asiáticos, sobre ujú, todo en Corea del Sur, China, Japón, etcétera. Entonces ellos tienen una conciencia del problema mucho mayor de la que tenemos aquí. Probablemente porque a nivel social realmente sea un problema más importante. Lo que cabe es preguntarse es por qué. ¿Y por qué el uso excesivo de videojuegos allí es más problemático? Entonces aquí se juntan varias cosas. Se juntan expectativas sociales. Es decir, por ejemplo, la ujú, expectativa que unos padres tienen sobre el comportamiento de sus hijos es distinto aquí y allí. ujú. Aquí en general somos más tolerantes con ciertas desviaciones de lo que son allí, ¿no? Por ejemplo, allí es mucho más importante de lo que es aquí el rendimiento escolar. Entonces, ¿en qué momento, la cuestión está, en qué momento el uso excesivo de videojuegos se convierte en algo que interfiere con tu bienestar y con tu vida cotidiana? Pues depende de lo que entendamos por bienestar y vida cotidiana. Y eso es lo que varía entre contextos, eso es lo que varía entre países asiáticos y países, por ejemplo, de nuestro entorno más cercano, ¿no? Por eso, desde una perspectiva de salud pública, que es la que adoptó la OMS, bueno, el problema existe, no se manifiesta realmente de forma muy clara sobre las causas de ese problema, y más allá de lo que pueda decir la propia OMS, lo que yo entiendo que es importante desde el punto de vista de la prevención y de la intervención es, bueno, vamos a ver, ¿qué parte de ese problema depende de características del propio usuario del videojuego o de su entorno o de lo que se considera normal o deja de considerarse normal en su entorno, y cuánto depende del propio diseño del producto, ¿vale? Ujú. Entonces, insisto, yo creo que se puede adoptar una posición intermedia en la cual entendamos que la mayoría de las personas que desarrollan problemas con el uso de videojuegos, realmente el uso de videojuegos solamente es una parte del problema. Es decir, son Exacto. gente que encuentra en el videojuego probablemente cosas que no está encontrando en su vida cotidiana, o está usando el videojuego como estrategia de regulación emocional o como forma de afrontamiento de problemas que no tienen necesariamente que ver con el uso de los videojuegos. Ujú, En ese sentido, el videojuego es simplemente el canalizador de una conducta, pero no es la causa de esa conducta problemática. Digamos, es como la vía de escape para una situación personal problemática que encuentra esa salida a través de los videojuegos. Pero en ese caso se podría decir, bueno, pues entonces el videojuego es
no es realmente el problema, es simplemente el uso que tú estás haciendo del videojuego Exacto. como forma de escape, como forma de regulación emocional, como forma de afrontamiento o como forma de compensación. Eso le quitaría, por una parte, le quitaría casi completamente la responsabilidad a quien desarrolla el videojuego, pero también es cierto que el propio desarrollador del videojuego puede aprovecharse, es decir, puede hacer un uso hasta cierto punto explotativo de esas vulnerabilidades y yo creo que eso también se tiene que intentar evitar. Sí, que, No sé si me explico. sí. Yo creo que la responsabilidad es compartida y en la medida que entendamos que el diseño del producto también tiene parte de la responsabilidad, yo creo que estaremos en el buen camino de colaborar Sí. para evitar problemas mayores. Y que no estamos diciendo cosas por decir, las loot boxes ya se saben que tienen un potencial adictivo demostrado. Entonces, eso es lo que se ha demostrado y seguro que hay muchos más mecanismos para enganchar a la gente Mm. que a lo mejor no están tan cerrados todavía su demostración. Te quiero hacer Ujú. una pregunta súper directa, José César. Si tuvieras un hijo adolescente, ¿vale? Ponle 15, 16 años, Ujú. y ya empieza a salir y a hacer botellón y a la vez juega a videojuegos, ¿vale? Ujú. De forma normal. Pero ¿qué preferirías? ¿Que su vía de escape, que tendiera un poquito a un uso abusivo, fuera el alcohol o los videojuegos? Es una pregunta muy directa. Hombre, así a bote pronto, y te contesto más como padre que como psicólogo, ¿vale? Así a Ujú, bote pronto, todo el mundo percibimos más riesgo en el consumo de alcohol que en ujú, el uso de videojuegos. Es evidente, ¿no? El impacto directo sobre la salud del alcohol, incluso en las mal llamadas condiciones de seguridad o ujú. dosis de seguridad que realmente no existen, eh, es más peligroso, tiene un impacto sobre la salud más directo que el impacto que pueda tener el uso de videojuegos, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo estaría yo más preocupado como padre? Evidentemente. Y yo creo que esa es en gran medida la razón por la cual hemos, hemos sido hasta cierto punto confiados, ¿no? Decir, el argumento es, wow, yo prefiero que mi hijo esté aquí jugando a videojuegos a que esté por ahí de botellón, ¿no? Y ujú, eso ha sido, digamos, una de las razones sociales por las cuales una buena parte de las conductas problemáticas de algunos adolescentes se han canalizado a través de los videojuegos. ujú. Porque claro, han encontrado que ahí no tienen quizá el castigo social y el control por parte de sus padres que sí que hay con otras conductas que todo el mundo, de forma prácticamente unánime, entendemos que son conductas de riesgo, ¿no? Quizá Ujú, lo que pasa es que en el momento en que hemos visto a nuestros hijos metidos en la habitación haciendo algo que es aparentemente, no, aparentemente algo que realmente es poco peligroso y poco dañino en la inmensa mayoría de las ocasiones, pues nos hemos relajado y también quizá hemos olvidado nuestra responsabilidad de saber lo que nuestros hijos estaban haciendo, ¿no? ujú, Nos hemos olvidado nuestra responsabilidad de conocer cómo es el mundo digital por dentro. ujú. Y por ahí hay una vía de prevención muy importante y es que realmente nosotros estemos alfabetizados digitalmente como padres y Ujú, que así realmente es. sepamos qué es lo que hay dentro del mundo, ya no solamente de los videojuegos, sino del mundo digital en general. Ujú. Bueno, es que aquí si abrimos la lata de la realidad de los adolescentes con el botellón y demás, y nos da para el debate para varias horas. Por reconducirlo, como padres, has dicho muy importante conocer el videojuego, conocer el entorno digital, lo más Uh -huh. importante. Aparte nos sirve para generar vínculo con el hijo, aparte nos sirve para el momento pues que le tengamos que poner límites, pues hacerlo desde una autoridad percibida mucho mayor. Y para desestresar un poco más a los padres, te quería preguntar sobre las eficacias terapéuticas de problemas con los videojuegos. la, 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 cantidad de gente que utiliza videojuegos, la proporción es altísima y el porcentaje de personas que desarrollan problemas clínicamente significativos con los videojuegos realmente es bastante pequeño, Uh -huh. incluso entre usuarios habituales, ¿vale? Ahora, si ponemos un umbral laxo, si consideramos problema cualquier cosa o utilizamos algunas de las escalas que hay ahora mismo disponibles, realmente el umbral está tan bajo que prácticamente no te distingue entre un uso intensivo saludable y un uso intensivo menos saludable. Eso respecto de las tasas de prevalencia. Y luego, respecto de las tasas de recuperación, Uh cuando -huh. las personas que tienen un diagnóstico se someten a tratamiento, aparentemente son bastante mayores en el caso de uso abusivo de videojuegos. Yo creo que por una razón fundamental, y es que en general la severidad clínica del trastorno, llamémoslo así, trastorno,
por uso de videojuegos en las personas que se les diagnostica con tal trastorno es bastante menor, por ejemplo, que en el caso del trastorno por juego de azar. Es decir, dicho de otra forma, la persona promedio a la que se le diagnostica trastorno por juego de azar tiene una alteración de su vida y un daño mucho mayor que la persona promedio a la que se le diagnostica trastorno por uso de videojuegos. Entonces, ¿qué es? Porque uno es más fácil de tratar que el otro, o porque en realidad nos estamos encontrando en general con patrones de comportamiento que tienen un menor impacto clínico y que tienen una menor severidad. Pues no lo sé, realmente no lo sabemos, pero lo cierto es que aparentemente la terapia en trastorno por uso de videojuegos es bastante más efectiva, casi el doble de hecho. Estaría en torno al 60-70% en el caso de trastorno por uso de videojuegos y estaría en torno al 30-40% en trastorno por juego de azar. Sí, bueno, tiene mucho sentido el razonamiento que expones, que es que obviamente al una conducta desestructurar menos tu vida que la otra, luego tener más estructura de vida, más factores de protección, es factor Exactamente, predictor positivo de esa recuperación. exacto. Em, Hasta aquí yo creo que ya podría estar la entrevista, José César. Hemos dado pinceladas sobre mogollón de temas y es que se puede ser precisos y exquisitos en mogollón de cosas, lo que pasa es que extenderíamos mucho más esto. Así que encomendar a toda la gente que le haya gustado José César, que le haya gustado el vídeo, que nos siga en redes sociales. También decir que yo a José César le conocí por las charlas que organizó la Fundación Mafre. No me paga nada Mafre por decir esto, pero merece que lo digamos en el vídeo porque fueron unas charlas súper buenas y creo que tú también saliste muy contento de ellas porque hubo un montón de profesionales ahí. Entonces lo ha Así hecho es. bien, pues lo vamos a decir y que siga haciéndolas bien para próximos años. Y, y nada más, hemos hablado también mucho de la perspectiva teórica psicológico-científica respecto a los videojuegos. Pero no sé si tú estarás de acuerdo en esto, que a la hora de dar consejos prácticos a padres, simplemente que aborden los videojuegos conociendo el videojuego, que estén tranquilos en su abordaje, con calma, Mm. y que juzguen un problema no por lo que digamos los psicólogos, sino porque ellos, después de un proceso reflexivo, se sientan y, oye, esto puede ser un problema o no, independientemente de que encaje en esto, en este diagnóstico, de que encaje en lo otro o que encaje en lo que sea. Mm. Yo no sé si me dejas dar un par de consejos Por a mí. favor, por favor, por favor. O sea, digamos, son dos consejos muy generales y que pueden parecer muy obvios, pero que yo creo que son las dos claves que luego habría que desarrollar, pero son realmente las dos claves. Primero, las conductas digitales son un problema muchas veces por las mismas razones por las cuales son un problema las conductas fuera del mundo digital. Entonces, lo que no estamos dispuestos a aceptar fuera, tampoco deberíamos estar dispuestos a aceptarlo dentro. Es decir, que olvidamos que lo que realmente importa en el mundo digital no es el hecho de que estás conectado a Internet. Lo que importa es qué haces dentro de ese mundo. Y si hay ciertas conductas que son inaceptables fuera, también son inaceptables dentro. Estamos hablando de conductas violentas, de conductas sexistas, de conductas de abuso, de conductas de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muy atento, no al hecho de que mi hijo esté conectado a Internet, sino al hecho de a qué hace mi hijo dentro de Internet, ¿vale? Yo tengo la misma responsabilidad de conocer eso dentro que fuera, eso por una parte. Y por otra parte, que realmente, si queremos prevenir conductas problemáticas en el medio digital, lo que tenemos que ver es cuáles son las alternativas a esas conductas, ¿vale? Es decir, tenemos que ofrecer alternativas a las conductas que consideramos problemáticas. Y el problema, como ya he comentado antes, el problema muchas veces, la razón por la que las personas recurren a determinados comportamientos de riesgo dentro de Internet, no están en Internet, sino que están fuera. Es decir, que tenemos que ofrecer alternativas y a la hora de ofrecer alternativas, tenemos que entender cuáles son los intereses de las personas con las que estamos tratando, ¿vale? Es decir, no puedo ofrecer cualquier cosa como alternativa a lo que una persona encuentra dentro de la red. Tenemos que encontrar cosas que tengan el mismo valor subjetivo y que conecten con los intereses de los jóvenes y de los adolescentes, igual que conectan los contenidos y las actividades que estén dentro de Internet, ¿vale? Tenemos que romper un poco la barrera entre dentro y fuera de Internet y tenemos que entender que las conductas compiten entre ellas y que muchas veces lo que hacemos dentro de Internet es simplemente compensar o afrontar aquellos problemas que tenemos fuera de Internet. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que conectar muy bien y muy directamente con los intereses
de las personas afectadas, que en este caso fundamentalmente son jóvenes y adolescentes. Fenomenal, José César. Ha sido un placer este pequeño ratito, estas pinceladas teóricas y llevadas a la práctica también. Y me quedo con ganas de más, me quedo con ganas de más. Pero es el problema este de hacer muy largo el vídeo que luego no lo veis. No os metéis ahí y lo veis. Y bueno, si nos quedamos con ganas de más, bueno será. Así que nada, un placer, muchas gracias por haber estado aquí. Y cuando tengamos cualquier idea, te proponemos, nos propones tú y vuelves. Muchísimas gracias. Aquí estoy para lo que necesitéis. Y oye, y enhorabuena también por la labor que hacéis y por la postura tan razonable que tenéis al respecto, al menos de esta cuestión que es la que domino un poquito más. Pues muchísimas gracias, José César, otra vez. Y a vosotros, ya sabéis, juega sano, juega mejor.